Ponernos de pie y bienvenidos acá en esta tarde a la Iglesia Cristiana Bautista. El día domingo por la tarde tratamos temas más familiares y el día de hoy vamos a hablar del altar familiar, Deuteronomio capítulo 6. Y bienvenidos también a aquellos que nos están viendo por internet. ¿Se lo encontraron? Digan un fuerte amén. Bueno, vamos a leer Deuteronomio capítulo 6. Vamos a comenzar aquí en el versículo 1 y vamos a terminar en el versículo 9. Deuteronomio capítulo 6 del 1 al 9. De manera alternada dice la Biblia, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Todos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te pedimos en esta noche nuevamente que tú nos permitas recordar lo que ya sabemos en cuanto al altar familiar. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que nos ayudes, que bendigas a cada familia aquí representada y a aquellos que nos están oyendo por internet. Y te suplicamos, Señor, que nuestras familias, todos juntos, podamos no solamente dar buen testimonio los días domingos cuando venimos a la iglesia, pero durante toda la semana, recordando que tú nos has salvado, recordando que somos cristianos, que debemos de vivir para ti. Bendice pues, Señor, te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Cuando yo estaba en el instituto bíblico, que no tiene mucho tiempo, amén, fue para mí como un campamento. No sé cuántos de ustedes han ido a un campamento de jóvenes. El campamento nos aleja de las cosas de este mundo y nos metemos ahí a estudiar la palabra, memorizar versículos, jugar, y nos pasamos como jóvenes un buen tiempo. Pues en el instituto yo me la pasé así, todo el instituto fue como un campamento. Ingresé en 1992, aunque esto no lo crea, me veo, ¿verdad?, como de 20, pero tengo 25, y salí en 1998. Ahora, ¿por qué 6 años? Es que me encantó. Normalmente es de 4, pero lo hice en 6, amén. Pero una de las cosas que me impresionaron más en el instituto bíblico fueron unos amigos míos, su apellido es Slon, muchos de ustedes los conocen. Ellos tenían un, entre comillas, ritual. Y ese ritual era de suma importancia para ellos. Era algo que debía de hacerse consistentemente. Era algo que ellos lo hacían todos los días. Era algo que realmente no era permitido en ese entonces, pero porque así ellos habían crecido, ellos pidieron permiso al director ahí de la escuela y bueno, les dieron ese permiso. Y ese permiso era que antes de las 6 de la mañana, más o menos por ahí de las 5:30, ellos se reunían en un salón donde había un piano y como familia, como hermanos, tenían un devocional, un altar familiar. Y ese altar familiar no llegó a la vida de ellos por chiripa, no llegó a la vida de ellos porque dijeron, pues sería una buena idea si aquí tratamos de impresionar a todos los demás.
no llegó porque alguien los regañó, sino llegó porque así lo hacían con su familia. Con su familia, ellos crecieron en Chiapas. Claudia los conoce, la hermana Claudia. Ellos crecieron allá en San Cristóbal de las Casas. El hermano Tomás Slon, papá, y su esposa, la hermana Billy Slon, misioneros allá en San Cristóbal por muchos, muchos años. Si algo hicieron consistentemente fue el tener un altar familiar con sus hijos. Este altar familiar significa muchas cosas. Una de las cosas que significa esto es que como familia estamos nosotros enseñando a nuestros hijos a temer a Dios. Estamos enseñando a nuestros hijos que no solamente debemos de ser cristianos el día domingo, sino debemos de recordar que somos cristianos todos los días. Una de las razones por qué no tenemos altar familiar es por nuestro tan pésimo mal testimonio que muchos tienen. Y dicen, es que yo no quiero tener ese altar familiar porque mis hijos saben cómo yo soy, o mi esposa sabe cómo yo soy, o la esposa dice, es que no debemos de hacerlo así porque y una de las causas principales de no tener altar familiar es porque tenemos un mal testimonio. Hay un mal testimonio en nuestras familias. De eso hablamos la semana pasada, del mal testimonio que muchas veces tenemos. Y ese mal testimonio no solamente representa que continuemos teniendo ese mal testimonio el resto de nuestras vidas, pero representa que a nuestros hijos les estamos diciendo, está bien no tener ese altar que es tan importante, está bien no enseñarles y grabar en sus corazones de ustedes la palabra de Dios. Está bien, pues saber cómo crecen. Esperemos que unas poquitas veces yendo a la iglesia y unos poquitos cambios aquí y allá ayuden nuestra familia, pero no va a ser así. Tenemos muchas veces que tomar cambios radicales, tomar cambios necesarios, importantes en nuestra vida. Y esta familia, como varias familias que yo conozco que están sirviendo al Señor, una de las cosas que las diferencia es el altar familiar. El altar familiar se ha demostrado en que familias que tienen un altar familiar, el porcentaje de divorcios es de lo más mínimo. Una familia cristiana común que normalmente viene a la iglesia, hoy en día ya es, ¿verdad? 3, 4 de cada 10 se están divorciando. Pero de aquellas familias que están teniendo un altar familiar y están poniendo a Dios primero, un muy bajo porcentaje están llegando al divorcio. ¿Por qué? Porque están diciendo, para nosotros es muy importante enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios aquí en el hogar. La Biblia, el adorar a Dios, el servir a Dios, no empieza en la iglesia. En todo el Antiguo Testamento no habían en sí iglesias. Cuando surgen estas sinagogas fue ya un poco antes de la venida del Señor Jesucristo. No habían lugares de reuniones grupales con mucha gente, eran en los hogares, eran en las casas en donde ellos se reunían y adoraban a Dios, ofrecían sacrificios. De tal manera que en el instituto, estos amigos míos me enseñaron algo bien importante. Y no fue algo nuevo para mi vida. Porque cuando nosotros íbamos creciendo, en nuestra familia teníamos esto que es el altar familiar. Y yo le doy gracias a Dios porque desde chicos aprendimos a tener una reunión entre familia. Recuerdo en una ocasión mi hermana Aglaé, no le digan, pero recuerdo en una ocasión mi hermana Aglaé, estando allá en Iguala, Guerrero, la hermosa ciudad de Iguala, Guerrero, teníamos, yo tenía como unos 8 años, ella quizás, bueno, llegamos a Iguala, yo tenía 8, entonces a lo mejor ya tenía yo unos 9 años, 10 años y Aglaé tenía quizás unos 9 años.
Y recuerdo que mis papás la llamaron para tener el altar familiar. Y ella se enojó tanto que empezó a pegarle al piso porque no tenía tiempo para el altar familiar. Arrastrando los pies, llegó a la mesa de la casa, de ahí del departamento donde nosotros vivíamos. Y cuando estábamos nosotros leyendo la Biblia, de repente que le pica un alacrán. Y no sé si mis papás o quizás mi mamá dijo, ya ves, eso te pasa por no querer leer la Biblia con nosotros. Recuerdo que ellos salieron corriendo a ver y buscar al doctor Garrido. Y yo recuerdo haberme quedado en la casa, ya habían matado al alacrán y yo le di unos cuantos más pisotones para que quedara bien muerto ese alacrán. Pero siempre el altar familiar fue importante. Cuando yo veía ahí en el instituto a los Sloan, que en ese entonces era Felipe, era Joel, era David, era Ana, era Sara y era Ruth, reunidos ahí, yo me quedé bien impresionado. Cuando terminaban algo que ellos hacían, ellos por años habían memorizado versículos. Todo desde que ellos eran niños, cada semana memorizaban un versículo. Y entonces para la edad que ellos ya tenían ahí en el instituto, 19, 20 años, ya tenían 52 semanas por 10 años, por lo menos ya tenían 520 versículos memorizados. Y de repente se les ocurría decir todos los versículos que tenían memorizados. Y empezaban desde el primero. Y luego el segundo, tercero, décimo, número 20, número 50, y todos juntos diciendo, y se pasaban una hora entera repitiendo todos esos versículos, todos ellos de manera unísona, diciendo todos los versículos que por toda su vida se habían memorizado. Creo que a veces mis hijos saben más versículos y capítulos que de los que yo sé. Mis hijos se han memorizado capítulos de la Biblia, se han memorizado la mayoría de ellos libros enteros de la Biblia que tienen nada más 3 versículos, no, más. Pero ellos se han memorizado libros. Y qué bendición es ver lo que Dios está haciendo con cada uno de los Sloan. Son un gran testimonio, es un tremendo testimonio. Uno de ellos estaba ya misionero en Ucrania, ahora está sirviendo en California. Otro está de pastor en El Paso. Otro, Esteban Miller con su esposa Ruth, estaban en Querétaro, hasta ahora están pastoreando allá en Estados Unidos. Otra, Elizabeth, está con su esposo en Chiapas. Otra, la hermana Sara, están de misioneros allá en Veracruz. Todas esas cosas no sucedieron porque nacieron buenos. Ay, es que este me salió bueno, pastor. Ay, pastor, este me salió bien malo, pastor. La culpa no lo tienen los hijos, la culpa la tiene usted, hermano. No le eche la culpa a sus hijos de que le salieron buenos y no le salieron buenos. El responsable del crecimiento de sus hijos es usted. Usted es el responsable de la pasión que sus hijos tengan por el Señor. Usted es responsable por el amor que sus hijos tengan por el Señor. Usted es responsable porque si sus hijos crecen desobedientes, rebeldes, no es el perro, no es el gato, no es la suegra, aunque la suegra tiene la mitad de la culpa, pero no es la suegra, no son los vecinos, no, ay, es que el Puebla, ay, es que las semitas. Deje de quejarse de las semitas, hermano. Las semitas no tienen nada que ver en esto. Es lo único que no tiene nada que ver, amén. Todo lo demás sí, pero los responsables de la vida de nuestros hijos somos nosotros. Cada mañana, hermano, hermana, que se levante, véase al espejo. Y esa persona que está viendo enfrente del espejo es la persona responsable del crecimiento, del apego a las cosas del Señor. Yo y mi esposa somos nosotros responsables de que nuestros hijos crezcan amando al Señor. Y si crecen de otra manera, nosotros fallamos como papás.
Y yo puedo darme cuenta de que de todos estos 8 hijos, hermanos que son la familia Sloan, hubo 2 personas clave para que ellos crecieran y sigan y continúen sirviendo al Señor. Y esos son sus papás. Sus papás. El hermano Tomás Sloan, la hermana Billy Sloan, fueron responsables. Y en gran medida fue el tener un altar familiar en su casa. Porque ese altar familiar es el primer paso que como cristianos nosotros estamos dando, enseñando a nuestros hijos, hay un Dios. Estamos diciéndole a nuestros hijos todos los días somos cristianos. Todos los días debemos de dejar de escuchar esa música mundana. Todos los días debemos de dejar los vicios que antes habían. Todos los días debemos nosotros de buscar a Dios y no solamente ser cristianos domingueros, ser cristianos de me pongo un saco, un traje de cristiano el día domingo y lamentablemente y tristemente el resto de la semana vivimos igual o peor que la gente que está allá afuera. Muchos están buscando cristianos que se han decepcionado de la vida de sus padres, o se van y se hacen ateos. Llegan a la universidad, no había una base bíblica, iban cuando querían a la iglesia y llegan a la universidad y se hacen ateos. Pero la otra opción para algunos de ellos dicen, no, pues yo quiero buscar algo consistente. De repente encuentran a un amigo y este amigo se postra ante su Dios 5 veces al día. Y dicen, este amigo, como que él sí cree en Alá. No, nosotros íbamos el domingo, si es que íbamos, una vez al mes. Y mis papás me regañaban y me decían que por qué no era obediente y la traían contra mí, que debería de ser más obediente y que debería de ser más entregado a las cosas de Dios. Pero no fue la culpa del niño o de la niña, fue la culpa de los papás. Nosotros papás tenemos una gran responsabilidad de que nuestros hijos se den cuenta, sepan que hay un Dios. Y ese Dios que nosotros tenemos no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y cuando no queremos tener un altar familiar, muchas veces es por ese tan pésimo, mal testimonio que nos traemos arrastrando. No queremos cambiar, no queremos dejar el pecado. Y decimos, bueno, ahí van más o menos las cosas. Me dijeron que si yo era salvo, era salva, todo iba a cambiar. Lo que cambia es ciertamente que ahora sigo siendo el mismo pecador, pero con rumbo al infierno. Pero si mi vida va a cambiar en algo, es por este bendito libro. Y Dios tiene el poder transformador. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos. Pero comienza en mi familia. El servicio más importante durante la semana no es el día domingo a las 10 de la mañana. El servicio más importante en mi familia no es el domingo en la tarde a las 6 de la tarde. El servicio más importante no es el día miércoles a las 7. El servicio más importante es el altar familiar. Ahí empieza todo. Ahí empieza todo. Busque usted, hermano, una familia que está sirviendo al Señor, hijos que están sirviendo al Señor, y pregúntele ¿qué hicieron? La gran mayoría de las veces van a decir, tenemos un altar familiar. Nos sentamos a leer la Biblia, nos sentamos a orar, pasamos un tiempo juntos. Pero muchas veces no lo hacemos por ese mal testimonio. Muchas veces lo hacemos por miedo. Miedo a ¿qué tal si no lo estoy haciendo bien? ¿Qué tal si así no es como se debe de hacer un altar familiar?
La Biblia no nos dice cómo nosotros debemos de hacer ese altar familiar, pero aquí en Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 7, dice la Biblia: y las repetirás a tus hijos. Vas a repetir las palabras, mis palabras, todos los días a tus hijos. Y cuando yo repito y repito una vez y repito otra vez y les enseño y les muestro, la palabra de Dios dice así, la Biblia dice así, y repetimos constantemente. Dice ahí, entonces la repetición se convierte en enseñanza. Nuestros hijos van a aprender algo. Dice, y hablarás de ellas, estando, ¿dónde comienza aquí? En tu casa. Subraya esas 3 palabritas, en tu casa. Repetirás, ¿qué? La palabra de Dios, una y otra vez. Repetir no quiere decir, ay pastor, ya le repetí a mi hijo, ya le repetí a mi esposa que me tiene que obedecer. Y lo hice nada más una sola vez en todo el año. No, repetir es constantemente. Repetir que nos está hablando de algo que sucede una y otra vez. Y dice la Biblia, repetirás estando en tu casa. Porque tu casa es el lugar más importante de tu familia. Ahí ellos saben que escuchas. Ahí ellos saben que ves. Ahí ellos saben que tomas. Ahí ellos saben si bailas o no bailas. Ahí ellos saben si te agarras del chongo o no te agarras del chongo. Ahí ellos saben si te gritas o no te gritas, si te pegas o no te pegas. Ahí ellos saben muchas cosas. Ahorita que veníamos manejando, estaba pensando, ¿cuándo fue la última vez que grité? Y a veces alguien nos hace enojar y gritamos. Y a veces me gustaría gritar todos los días, a veces por cualquier cosa. Estaba recordando, la última vez que grité fue a una de nuestras perritas, se llamaba Molly. No, se llamaba Princess. Todas las 3 primeras se llamaron Princess. Y hace como 10, 12 años, una familia me llamó a mitad de la noche. Me traje a Molly a Princess como mi compañera. Y bajé la ventana de su lado, le dio frío y se hizo ahí en mi asiento de mi carro. Le grité y saqué todo. Ya necesito otra vez cada 10, 12 años gritar. Saqué todo lo que había dentro de mí. Y cuando terminé de gritarle a mi perrita, a Molly, y azotarla en el piso y matarla, bueno, no la maté. Cuando terminé de gritarle, estaba en una esquina a punto de dar vuelta. Había 5 personas parados en una esquina con su boca abierta. Y yo los miré. Y ellos me miraron y nos vimos. Nada más chequé que no eran hermanos. Dije, no son hermanos, ¿verdad? Y me di la vuelta y me seguí. Pero yo me pregunto, ¿qué habrán pensado ese señor loco que está gritando ahí? Porque no veían a nadie. Yo nada más estaba gritándole ahí. Ya Molly Princess estaba tirada en el piso. Pero la familia, ellos saben cuando gritamos. Ellos saben qué es lo que hacemos. Y no lo hacemos porque muchas veces nuestro mal testimonio por miedo. Muchas veces no tenemos altar familiar porque se nos olvida. Ahora sí vamos a tener altar familiar. Pero, es que se me olvidó, pastor. Y no es el dar cuenta al pastor. Yo creo que más que nada es dar cuenta a Dios. Porque Dios me dice, mira, amarás al Señor tu Dios. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios dice, me vas a amar, ama al Señor. Y si algo hay que hacer es amar a Dios y gloria a Dios, porque hay un Dios en el cielo a quien podemos amar. No es un Dios de odio, no es un Dios que le falte misericordia, no es un Dios que como a veces nosotros pensamos, mis papás se han de levantar cada mañana pensando cómo hacerme la vida de cuadritos. Dios no hace eso. Es un Dios de misericordia, es un Dios de perdón. Gracias por las misericordias de Dios. Pero Dios dice, mira, ¿sabes qué? Tus hijos también tienen que aprender
a amarme. Y por eso vas a estas palabras que yo te mando, van a estar en tu corazón y vas a repetirlas a tus hijos y vas a hablar de ellas estando en tu casa. Y luego dice, y andando por el camino. Y luego dice, al acostarte, cuando ya estés a punto de acostarte, entonces habla de mí. Diles cuánto tú me amas. Enséñales mis mandamientos. Enséñales mis estatutos. Enséñales mis palabras para que ellos sepan eso. Para que aprendan a no pecar contra mí. Para que aprendan a no olvidarse de Jehová, como dice ahí en el versículo 12. Para que aprendan a poner mi obra por obra, como dice en el versículo 1. Para que entiendan que yo soy Dios celoso, como dice en el versículo 15. Para que ellos no tienten a Jehová Dios, como dice ahí en el versículo 16. ¿Cómo lo van a saber si nosotros no lo repetimos una y otra vez? Ay, es que se me olvidó. Otra de las razones que no tenemos altar familiar es que porque a veces pensamos que no es tan importante. Número 1, debe ser consistente, constante. El altar familiar debe de ser consistente. Debe de ser algo de todos los días, porque todos los días somos cristianos, amén. Tristemente, otros allá afuera que no creen en Jehová Dios, todos los días se postran y empiezan a hacer su oración 5 veces al día. Cuando nace un bebé, agarran y en el oído del bebé le dicen al oído a esa nueva criatura, le dicen, Alá es el Dios y Mahoma su profeta. Constantemente le están diciendo, Alá es el Dios y Mahoma es el profeta. Y crecen. Y eso es lo que saben. Lo único que aprendieron fue que Alá era el Dios y que Mahoma era el profeta. Todos los días, todos los días, todos los días. Pero ¿qué tal si nosotros todos los días le dijéramos a nuestros hijos, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas? Y al siguiente día, amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Más adelante dice, versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano. Vas a atar esas palabras aquí en tu mano para que no se te olvide. Vas a repetirlas a tus hijos. ¿Y de qué me servirá a mí cuando yo las repito? Pues no sirve de mucho. Muchas veces cuando yo estoy aquí predicando, no solamente estoy acá predicando, pero yo me estoy predicando a mí mismo. Me estoy acordando, ay Señor, esto no me acordaba, Señor. Esto no me acordaba, esto lo necesito hacer, esto es necesario hacerlo. El repetir a nuestros hijos no solamente va a ayudar a nuestros hijos, pero nos va a ayudar a nosotros. Dice ahí, vas a atar los como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Los vas a tener tan presente que lo único que veas sean mis mandamientos. Dice ahí después que versículo 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Una pregunta, ¿qué tienes pegado ahí en tu casa? ¿Qué tienes pegado ahí qué tienen tus hijos pegado ahí en su habitación? ¿Qué tienen tus hijas pegados ahí en su cuarto? ¿Qué tienen pegado ahí en la puerta? A lo mejor dice keep out, ¿verdad? Keep out. Este es mi cuarto. Keep out. Bueno, si nuestros hijos se han hecho tan independientes, réntele el cuarto, amén. Dile, ok, no quieres obedecer, te voy a rentar acá la comida, la electricidad, todo, si no quieres atenerte a las reglas que tenemos aquí en la casa. Allá en la escuela lo que le enseñan a sus hijos, hermano, hermana, es que ellos tienen tantísimos derechos. Uno de ellos, que tú tienes tu derecho de tu propio cuarto y que nadie se meta en tu cuarto, que nadie se meta en tus cosas. Yo recuerdo en una ocasión, mi papá o mi mamá, no sé, agarró y esculcaron mi mochila, de repente esculcaban mi mochila. Una vez encontraron un cassette. Mi papá agarró y lo rompió. Y yo fui y me puse una queja con mi papá. Ese cassette no lo debiste de haber roto. ¿Por qué?
Me preguntó él. Pues porque no era mío, era de un amigo. Pues cómprale otro. Y no me acuerdo si le compré otro o no, ¿verdad? Pero esa mochila no era mi mochila, era de mis papás, ellos me lo compraron. Mi cuarto no era mi cuarto, yo no tenía nada de derechos. Tanto llorar y llorar, mis ojos se hicieron así. Vida triste pero ¿sabe qué, hermano, hermana? Llegó un momento en donde yo decidí, no lo cumplí, pero decidí, nunca me voy a casar. Mi hermana Aglaé y yo decimos, ¿sabes qué? No, no nos vamos a casar, ¿verdad? No, nunca nos vamos a casar. Ni porque venga una güerita americana que no me voy a casar. Ni porque me ruegue Nicole me voy a casar con ella. No lo cumplí. ¿Por qué? Porque la familia, el hogar, era de las cosas más bellas. Si algo yo disfrutaba era estar en casa. Y mucho de eso era porque había un altar familiar. El altar familiar marca una pauta en la vida cristiana de las familias. Marca una pauta de cómo es mi familia. De tal manera que debe de ser consistente. 1 Corintios capítulo 15 versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay que ser constantes, hay que ser persistentes, hay que ser consistentes, hay que tener este altar de manera consistente. ¿Qué es consistente? Bueno, si yo de repente solamente decido disciplinar a mis hijos cuando yo quiera, cuando me nazca, muchas veces no lo vamos a hacer. Pero si somos consistentes, ellos van a entender que no estamos jugando. Nuestros hijos saben hasta qué nivel ellos nos pueden manipular a nosotros. Ellos saben muy bien. El día de hoy, mi esposa y yo estábamos leyendo la Biblia. Caitlin no quería cambiarse. Y mi esposa le dijo, Caitlin, vete a cambiar. No. Ok, mi esposa se levantó. Le dijo, te voy a dar 3. Y dijo, no. Ok, ahora te voy a dar 10. Y le dio 10. Obedece. No. Ok, te voy a dar otros 10 si no quieres obedecer. Obedece. Ok. Y debemos de ser consistentes. Y hay áreas en donde debemos de ser consistentes. Y las áreas más consistentes que debemos de ser es en el hogar. Y en algo que debemos de ser consistentes es en el altar familiar. Cuando yo creo, personalmente, todos los días. Hay pastores que me han dicho que o hermanos que me han dicho, familias que yo conozco que solamente tienen, por ejemplo, lunes, martes, el miércoles no porque hay servicio, jueves, viernes, sábado y el domingo no porque hay servicio. Y yo creo que está bien, no veo nada de malo. Pero yo creo que nuestros hijos deben de entender que el servicio más importante no es ahorita domingo en la noche, sino el altar familiar que vamos a tener más al rato. Ese es el servicio más importante. Antes no lo hacíamos así. Dios tocó mi corazón hace 2, 3 años, no sé cuánto tiempo. Hay otros pastores que lo hacen aún más preciso. El pastor Oscar Galván, cuando él sale, llama a casa y les dice, ok, vamos a tener nuestro altar familiar. Y estando a 1,000, 2,000 millas, kilómetros de distancia, él con sus hijos están teniendo altar familiar. Digo, ok, eso trae convicción a mi corazón. Amén.
De tal manera que yo digo, bueno, si no importa, ¿verdad? A veces yo digo, no importa si estoy allá scuba diving en Cancún en la noche, ahí voy a tener mi altar familiar, ¿verdad? Con mis hijos. Mi esposa y yo nadando ahí en las playas de Cancún y mis hijos allá con la abuela teniendo altar familiar. Ahora yo no lo voy a hacer así, pero ¿dónde van a terminar los hijos del pastor Oscar Galván? Me pregunto. ¿Dónde irán a terminar? Uno de ellos ya se graduó, me parece, este año pasado del instituto, de un buen instituto. De tal manera que debemos de ser, número, consistentes. Número 2, debe de ser importante. Debe de ser importante. Debe de ser algo para mí que yo diga en mis prioridades, esto es de suma importancia. Hablamos a principio del año acerca de tener nuestras prioridades y finalmente hacemos lo que queremos hacer. Compramos lo que queremos comprar. Digo, estos zapatos me gustan y no importa si debo de pagar la renta. Ay, mi amor, me gasté el dinero. Es que estaban bien bonitos los zapatos, ¿verdad? Porque gastamos en lo que queremos, hacemos lo que queremos hacer solamente para lo que para mí es prioridad, lo que para mí es importante. Si alguien me dice, ¿sabe qué? Vamos a hacer algo, por ejemplo, allá en la colonia. Normalmente el día sábado es cuando hay reunión de la colonia. Y entonces decidiera yo no venir a ganar almas, es porque, bueno, ganar almas no es tan importante. La reunión con la colonia es la más importante. Ahora van a hacer cambios ahí en la colonia que a mí no me van a parecer. Pero ¿sabe qué? Pues no tuve voz ni voto, ni modo. Si quieren pagarle a un cuate tanto dinero, pues ni modo, me puedo enojar tanto, pero hay prioridades en la vida de un cristiano. Y una prioridad, algo importante en la vida de un cristiano, yo creo que debe de ser el altar familiar. Mateo capítulo 23, versículo 23. Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El Señor Jesucristo dice, ustedes han dejado la fe. Ustedes han dejado la misericordia. Ustedes han dejado la justicia. Y muchas veces, ¿cuánto nos parecemos a estos escribas y fariseos hipócritas? Hemos dejado la fe. Hemos dejado el cristianismo, lo hemos puesto a un lado. Ya no es una manera de vivir, sino es algo por ahí que a veces me acuerdo de que es, soy cristiano. Eso no le debí de haber dicho, ¿verdad? Se me salió, pastor. Cosas que hacemos. ¿Por qué? Porque hemos dejado lo más importante. El altar familiar, número 2, debe de ser importante. Número 3, debe de ser dirigido, yo creo, por el papá. Vea lo que dice Génesis 18. Génesis capítulo 18. ¿Sí están conmigo? Génesis capítulo 18 dice, versículo 17, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Génesis 18, 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Dice, yo sé que él va a agarrar esa autoridad y va a imponer esa autoridad. Vinieron unas personas con una psicóloga y dijeron, es que no sabemos, una señora con la psicóloga, es que no sabemos qué hacer. Mi hijo se sube a las mesas cuando voy a comer al restaurante. Y le dijo, pues usted dígale, no te subas a la mesa. Usa de la autoridad que Dios te ha dado. Bueno, no le dijo así,
Pero muchas veces a mí me gustaría agarrar a microfonazos. Amén. Algunos hermanos, porque dejan a sus hijos hacer lo que ellos quieren. Ellos son los que mandan en el hogar. Hijos, vamos a tener altar familiar. No podemos ahorita, estamos haciendo la tarea. Están haciendo la tarea. Perdón. Y al siguiente día, hijos. Y a veces la esposa, ¿qué no les vas a decir? Tener al altar familiar. Ya escuchaste al pastor que tú debes de ser el jefe aquí en la casa. Mira, eres un... Y le empieza la esposa a decir al esposo, ¿usted cree que con todas esas palabras el esposo va a querer tener el altar familiar? Mi esposa cuando me dice, haz esto, no lo hago. Es algo automático. Así nos hizo Dios. Cuando alguien en la iglesia dice, pastor, ¿por qué no hace esto? Eso, bórralo ahí, estaba ahí, pero bórralo. Nunca en esta iglesia vamos a hacer lo que esa hermana quería que hiciéramos. Bórralo. Así somos los hombres. Hermana, ¿por qué no mejor te pones a orar por tu marido? ¿Por qué no te pones a darle ánimo? Vino una señora, una hermana al pastor, le dijo, es que pastor, mi esposo, esto y aquello. Y el hermano le dijo, mire, cada vez que su esposo le diga una palabra hiriente y le diga algo malo a usted, usted agarre y dele un beso. Pero pastor, él no. Usted dele un beso. Pasaron 2 semanas y al final de 2 semanas, ¿sabe qué pasó? Las cosas mejoraron. Incrédulos. Las cosas mejoraron. Usted, hermana, ore por su esposo. Deje de decirle qué hacer. Deje de decirle, ay, es que tú eres el jefe. Deje de preguntarle en la mañana, mi amor, vamos a ir a la iglesia. Pero yo creo que es el papá quien debe de dirigir el altar familiar. Ahora, si el papá no está, se fue de viaje, algo, pues hermana, usted. Ay, es que ese fue mi marido. No, usted, hermana. El problema que a veces cuando la hermana, la esposa tiene el altar familiar, llega el esposo para tener el altar familiar, los hijos dicen, ay, estaba mejor con nuestra mamá. Aprendimos más, papá, con ella que con tú, no sabes nada. Y ese es el problema, ¿verdad? Pero usted no se amedrante, no se achicopale, usted siga teniendo altar familiar. Josué, dice la palabra de Dios. Vean lo que dice ya la palabra de Dios, Josué, capítulo 24, en el versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y quién estaba diciendo esto? Josué. Ahora hubo tremendas mujeres en la Biblia que Dios usó, pero Josué estaba diciendo, yo y mi casa serviremos a Jehová. El problema es que a veces los esposos, los varones, pensamos esto. Pensamos que si me hago más espiritual, me hago menos hombre. Pero no es así. Yo creo personalmente que entre más espiritual camino, me hago, sirvo a Dios, mi esposa me tiene más respeto. Y cuando empiezo a fallar, empiezo a comer semitas, empiezo a vivir una vida desordenada, mi esposa es bien irrespetuosa. Por eso siempre ando con manga larga para que no vean los rasguños de ella y las mordidas y los besos que digo, ay, perdón, no. ¿Cómo se llaman? Bueno, ni voy a decir. Empieza con chu. Número 4, están desviándome. Debe de ser amena. Debe de ser amena. Hijos, ¿qué creen? Vamos a tener el altar familiar. Y los hijos, ¡no!
no debería de ser algo de tan solemne que se tengan que reunir ahí todos en silencio y a lo mejor todos con traje y las mujeres con su vestidito y bien peinaditas y sentaditos y ahora vamos a tener la palabra de Dios leída por mí y 20 capítulos para que se espiritualicen, ¿verdad? Yo creo que los hijos van a decir, no, es que, pues no, lo menos que queremos es el altar familiar. Y ese no debería ser el punto, sino el punto es que ellos aprendan a temer a Dios, aprendan a amar a Dios. Dice la palabra de Dios que debe de ser con himnos, con cantos. Vean Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. En el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que debe de ser, yo creo, debe de ser de algo ameno. Ahora, no debe de ser un circo, pero yo creo que debe tener un orden. Y número 5, debe incluir, yo creo, que debe de incluir ciertas cosas. Por supuesto, número 1, debe incluir la lectura de la Biblia. ¿Amén? En algunas ocasiones, quizás cuando los niños están más pequeños, el poder como papás explicarles las historias de la Biblia. Y a ver, hijos, vamos a sentarnos, les voy a contar una historia de la Biblia y contarles la historia de Noé y cómo Noé empezó y trajo a los changuitos, y hágale ahí como changuito, y hágale ahí como perrito, y hágale ahí como gatito, y que puedan aprender esas historias. Y ahora les vamos a enseñar, especialmente esta es una historia cuando viene quizás la suegra, vamos a enseñarles cómo murió Jezabel, ¿verdad? La aventaron por una ventana. A ver, suegra, venga para acá. Bien, ¿qué hay ahí abajo? Y aprovechan, ¿verdad? Pero no lo vaya a hacer, ¿verdad? Pero debe de incluir la lectura de la Biblia. Número 2, debe de incluir cantos. Cuando llegaba un espíritu malo a Saúl, ¿qué hacía David? Agarraba y tocaba el arpa. ¿Y qué hacía Saúl? Él practicaba tiro al blanco. Ahora yo no entiendo por qué David continuaba regresando, pero debe de incluir un canto, dice, con himnos, con cánticos espirituales. De los momentos más hermosos entre familia que hemos tenido, yo creo que es cuando de repente cantamos una cosa, cantamos otra cosa, cantamos otra cosa y cantamos otra cosa, y todos se ponen a cantar. ¿Por qué? Porque es bonito cantar aquí en la iglesia, pero yo creo que es más bonito cuando cantamos en la casa, sin ofender a usted. Amén. Número 3, ¿qué más debe de incluir? Yo creo que debe de incluir un versículo de memoria. El memorizar la Biblia, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo creo que es bueno memorizar la Biblia, un versículo a la semana, memorizar la Biblia. Número 4, peticiones de oración. A ver, ¿por qué vamos a orar? Y de repente alza la mano el niñito, ¿verdad? No, es papá ya en la escuela, se burlan de mí. Oh, ¿a poco? Sí. ¿Y por qué no me habías dicho? Pues nunca me habías preguntado. Y parte de la bendición del altar familiar es que podemos saber peticiones de oración de nuestros propios hijos. Y debe de incluir una enseñanza. ¿Qué enseñanza? Quizás leímos un capítulo en donde había algo que se debe de cambiar, que debemos de hacer, algo que nos haya llamado la atención dentro de lo que leímos, y reafirmarlo y preguntarle a veces a nuestros hijos: ¿y quién hizo esto?
David. Ah, ok. Hace 2 días estamos leyendo la Biblia y le dije a David, David, ve para arriba, creo que le dije, cierra esto. Y subió David y el siguiente versículo decía, y salió David. Y todos nos empezamos a reír, amén. Y salió David, sí, ya salió David. Ponte a leer la Biblia, no te pregunté qué hizo David. No, así dice, salió David. Ah, ok, bueno, está bien. Y como nosotros normalmente lo hacemos, yo leo un versículo, luego el que sigue, otro versículo, otro versículo, otro versículo, otro versículo. Estamos nosotros sembrando algo en el corazón de nuestros hijos. Mandamos a nuestros hijos a este mundo. A ver, aprendan allá a la escuela. Y la escuela está enseñando y metiendo tantas cosas chuecas en el corazón de nuestros hijos. Y nosotros esperamos que con una hora en la iglesia todo se vuelva a componer. Pero no es así. Tenemos nosotros que darnos cuenta de la importancia del altar familiar. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche nuevamente por tu palabra, Señor. Y si una familia aquí o dos pudieran tomar esta decisión tan importante, yo creo que seríamos tan bendecidos. Y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado, ¿cuántos en esta noche dirían, pastor, Dios me ha hablado? No hemos tenido un altar familiar constante, o quizás ni siquiera hemos tenido un altar familiar, pero Dios ha hablado a mi corazón. Aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Pueden bajar su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios. Padre Celestial, tú has visto las manos, Señor, ayúdanos a que esto marque, impresione, cambie no solamente nuestras vidas, sino las vidas de nuestros hijos, de nuestras familias. Que nos recuerde que no solamente somos cristianos el domingo, sino todos los días. Que transforme nuestra manera de vivir. Que elimine el mal testimonio que nosotros tenemos por causa de que estamos leyendo la Biblia como familia y aún falta el caminar personal de cada uno de nosotros. Pero te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú bendigas. Te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.